desde acá, desde mi hogar, y pues para bendecirlos el día de hoy. He estado pensando mucho en un amigo, un compañero de colegio, que lastimosamente murió durante el tiempo que ya habíamos salido a bachilleres, cuando éramos muy jóvenes. Pero murió de una forma muy trágica, ¿no? Un amigo muy querido con el cual había estudiado bastantes años en la secundaria. Posterior a la secundaria jugábamos fútbol, aunque no crean así, este varón jugaba fútbol y compartíamos muchas cosas. Eh, y me enteré de su muerte trágica porque él se había quitado la vida. Se había lanzado de un lugar alto, cayó de cabeza y fue muy triste, muy doloroso. Pero siempre he querido averiguar el por qué se suicidó, por qué se quitó la vida. Claro que él no conocía a Cristo, yo tampoco, éramos jóvenes, impulsivos, llenos de, de esa energía y la falta de conocimiento de Dios. A veces uno pues hace de que tome decisiones muy radicales, muy drásticas. Ese amigo muy querido pues decidió quitarse la vida en aquel tiempo, estoy hablando hace muchos años atrás. Y, y hoy me puse a pensar que cuántas personas en el mundo también buscan esa salida, quitarse la vida. ¿A qué les lleva a esto? ¿Cuál es la posición de la Biblia con respecto a lo que es el suicidio? Suicidio es quitarse la vida, uno mismo atentar contra su propia vida. Puede influir muchos factores. En este tiempo vivimos una, una casera de mucha actividad, todos los días un afán. Y también me trajo a memoria cuando vivía por la ciudad de La Paz, en una villa, en unos departamentos que teníamos alquilados, un departamento, de unos amigos, en realidad sí, amigos, porque eran muy, muy amistosos, una pareja de españoles que radicaban en Bolivia y hicieron su familia, su vivienda, su casa, todo. Gente que tenía recursos económicos, que tenían una bonita casa en un lugar muy comercial en la ciudad de La Paz. Y llegué a vivir ahí a la casa de ellos y bueno, tenían tres hijos, muy lindos, muy hermosos. Se notaba que había mucho amor en ellos, una relación muy preciosa que tenían ellos con sus hijos, salían de vacaciones, viajaban. Y un fin de año como en estas fechas, terminando clases, el hijo mayor, el hijo varón de ellos, aparece ahorcado en la sala del departamento que ellos tenían. Fue trágico, doloroso, la familia lloraba y muchos se preguntaban por qué había tomado esta decisión. Un muchacho lleno de vida, un muchacho con muchas ganas y deseos de progresar. Retornando a mi amigo era un excelente jugador de fútbol. Jugaba muy bien. Imagínense en aquel tiempo, porque la selección brasileña tenía una selección completa aquellos años. Había un buen jugador. Si ustedes buscan en internet, su nombre era Sócrates. Y nosotros lo llamamos con ese apodo, ese epíteto de ese jugador. Y era nuestro Sócrates del equipo. Era tremendo para jugar, tenía una técnica preciosa. Y gente llena de vida, jóvenes, eh, que a mí me sorprende ahora cómo es que han tomado esa decisión tan radical de quitarse la vida, atentar contra su propia vida. Leyendo lo que es el pasaje, los pasajes de la Biblia, leyendo en sí la Biblia menciona seis suicidios de seis personajes. Cinco de ellos hombres que no tenían, como les digo, no tenían buenos valores. Eran hombres terribles, impíos, que deciden quitarse la vida en el Antiguo Testamento. Y está en el Nuevo Testamento a Judas, el que traicionó al Señor. Con él son seis. Uno en el Nuevo Testamento y cinco en el Antiguo Testamento. Bueno, les voy a dejar como tarea para que ustedes investiguen quiénes son. Uno de ellos es Saúl, el, el primer rey de Israel, y también su escudero. Son dos. Entonces tienen trabajo ahí en casita. Busquen cuáles son los otros tres, porque ya les di los tres nombres. Saúl, el escudero de Saúl.
y Judas. Pero yendo más profundamente allá, este sentimiento de quitarse la vida también estuvo en grandes héroes de la fe, como Moisés y Elías. Moisés había llegado a un punto tal que estaba cansado de las quejas del pueblo de Israel cuando pasaban el desierto para llegar a la tierra prometida. Estaba cansado de sus rebeliones, de sus exigencias. Llegó al punto de decir a Dios, ¿acaso los engendré yo? Quítame la vida, Señor. Llegó a ese punto Moisés, el hombre más manso, dice, de toda la Biblia. Era una persona muy paciente, muy amorosa, supongo. Pero llegó a ese punto de decir, Señor, ¿acaso los engendré yo? Es tu pueblo, es tu gente. Ya no puedo, ya no soporto esto, quítame la vida. Y otro que se cansó y llegó a un punto, a ese extremo, fue Elías, el profeta de fuego. Después de derrotar a los profetas de Baal, más de 400 profetas, que con su propia mano los degolló, venció. Y la amenaza de una mujer, de Jezabel, que en ese entonces era la reina, esa amenaza hace de que este hombre desee morir. Y yo me puse a analizar a Elías y también decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Elías, ese profeta lleno de la presencia de Dios, un hombre dice que era conforme a las pasiones como las nuestras? Elías, que no quisiera estar en los zapatos de Elías, ¿verdad? Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu. Imagínense esa comunión con Dios, esa relación con Dios que tenía Elías. Lo mismo que Moisés, pero llegan a un punto, estos dos siervos de Dios, en que ya no quieren vivir. Moisés, cansado de tanto reclamo y tanta queja del pueblo de Israel, de esa carga que él llevaba, y Elías de enfrentar tantas batallas, termina una y empieza otra, termina una y empieza otra, y se cansó, llegó a ese punto de decir, quítame la vida, ya no quiero más. Y eso me hace pensar en este tiempo que nosotros no estamos exentos de llegar a esos límites. Muchas veces las presiones sociales, eh, la falta de seguridad en uno mismo, puede llegarnos a tomar decisiones extremas. La falta de dinero tal vez, la falta de trabajo, la presión en el hogar, los hijos. Y los jóvenes, ni qué decir, ¿verdad? Los jóvenes se enamoran, los jóvenes pasan momentos de presión individual, de aceptación en su medio social y pueden llegar a tomar decisiones muy radicales, momentos bien difíciles en su vida, momentos que lo lleven a extremos de tomar una decisión de quitarse la vida. He tratado de entender, he tratado de comprender esta situación, pero me doy cuenta que falta en algunas personas que no conocen a Dios el estímulo y la seguridad de lo que va a ser su futuro. Valorar la vida. Y eso también va para los hijos de Dios, los cristianos, valorar su propia vida. La amargura, la tristeza, el dolor, el desánimo, hacen que uno pueda tomar decisiones drásticas. Y en este tiempo, los jóvenes andan con un vacío espiritual, un vacío en su corazón, que a veces buscan en lo que es el Internet, las redes sociales, levantar su autoestima. Se ponen a bailar, se ponen a subir escenas, pequeños videos de los que ellos hacen, que aparentemente es gracioso, pero hay un vacío. Hay un vacío que no se puede llenar. Hay un vacío que necesita ser llenado. Y ese es el vacío espiritual. Analizando lo que es la palabra de Dios, analizando este concepto, lo que Dios quiere del ser humano, es que entendamos que nuestra vida depende de Él, que todo lo que hagamos depende de Dios, que nos agarremos de Él en todo momento, a cada instante. Pero eso es bien difícil que pueda entrar en la mente humana.
He estado leyendo algunos análisis y estudios sobre lo que es el suicidio, lo que dice la Biblia respecto a esto. Y me gustó un punto de vista de un libro que he estado leyendo, que dice lo siguiente. No les digo el autor, pero dice aquí, la Biblia menciona 6 personas, dice, que se quitaron la vida, específicas. Pero a mí lo que me gustó es esta parte de lo que comenta este escritor. Dice, el suicidio sigue siendo un pecado grave contra Dios. De acuerdo con la Biblia, el suicidio es asesinato. Siempre está mal. Es un pecado contra Dios. El suicidio, dice, es asesinarse a uno mismo. Dios es quien va a decidir cuándo y cómo va a morir una persona. Él nos dio la vida. Y eso quiero que entiendas. Dios te regaló la vida. Y tenemos que nosotros asimilar muchas cosas. En el anterior mensaje yo les hablaba que nos queremos ahogar en un vaso, ¿verdad? Tenemos problemas, conflictos, todos arrastramos problemas desde niños y eso es algo que nos pesa, es algo que está en nosotros. El boliviano, lastimosamente, ha tenido esa carga, ese peso desde, desde su tiempo de haber aparecido en estas tierras, en Sudamérica. No nos olvidemos que el origen de los bolivianos es de los tiempos de los incas, que hemos sido sojuzgados, hemos estado muchos años bajo esclavitud de la española y hemos sido reducidos a lo que es el trabajo de campo, la esclavitud. Y eso está en la mente del boliviano, en la mente de la gente de este país donde yo nací. Y eso ha hecho de que seamos personas inseguras, personas que no hemos podido vencer eso que arrastramos por años como una cadena que nos jala hacia atrás. ¿Y qué decir en este tiempo? Queremos reivindicar, ¿verdad? Movimientos sociales dicen, estamos en contra de esto, de este otro, queremos reivindicarnos. Inclusive no podemos ganar un partido de fútbol porque nos sentimos inferiores. Antes de entrar a jugar ya estamos vencidos, derrotados. Por ese sentimiento que tenemos, sentimiento de derrota, sentimiento de una baja autoestima. Pero Dios quiere transformarnos. Dios quiere hacer entender que nosotros somos hijos del rey, que somos sus príncipes, que son sus princesas. Pero ¿cómo cuesta aceptar esto en la mente de aquel que no conoce a Dios? De aquel que no ha tenido esa oportunidad de estar cerca de Dios. Miren, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, se abre una promesa. Pablo lo entendía. Y en 1 Corintios habla pues algo precioso. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Hace una pregunta ahí Pablo. Entonces cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, se abre una puerta de acceso a una comunión con Dios. Por tanto, el Señor te perdona todos los pecados que tuviste, todos los conflictos que hiciste, que tuviste, y te limpia, te cambia un nuevo corazón, te cambia una nueva mente, te renueva. Porque tú entiendes el propósito de Dios por el cual estás en esta tierra. Por eso Pablo empieza a hablar a la gente que conoce a Dios, que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos a entender un poco esto. El ser humano se compone de carne, alma y espíritu. La carne es esto que ves aquí, visible, que tiene un tiempo de vida en esta tierra. Dios nos regala a muchos 50, 60, 70, 80 años, los cuales tenemos que habitar en este cuerpo mortal. El alma es tu conciencia, son tus deseos, son tus deseos, tus sentimientos. El alma se enamora, el alma sufre, el alma llora, pero somos almáticos. Y eso es pues lo que afecta al ser humano, las emociones.
Y eso es el alma, incluido lo que es el conocimiento. Y está el espíritu, la conciencia. El espíritu que sabe que tienes que hacer las cosas buenas. Inclusive cuando, supongo, estás a punto de quitarte la vida, te dice, no lo hagas. No lo hagas. Esa conciencia, esa vocecita interior que está ahí de lo más profundo, cuando estás cometiendo un acto impío, un acto de impiedad, te dice, no lo hagas. Inclusive cuando estás queriendo mentir, te dice, no lo hagas. Pero muchas veces el alma puede más y la carne aún más. El ser humano está compuesto de esto. Pero imagínate, viene el Espíritu Santo de Dios y agaza tu espíritu. Y con el Espíritu Santo de Dios, más tu espíritu, logras dominar tus emociones. Logras dominar tu amargura, tu tristeza, tu dolor, tu llanto, logras dominar. Te ayuda a vencer. Lógicamente, la carne no tiene mucho que hacer. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios y entendemos que Dios es real, podemos vencer muchas dificultades. Podemos enfrentar cualquier conflicto, cualquier problema y nos sentimos fuertes para seguir adelante. Por eso Pablo con esa seguridad decía en 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Haz esa pregunta, el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar aquí, en nuestro corazón. Entender esa relación del hombre con Dios que yo tengo, que también quisiera que tú lo tengas. Joven que estás escuchando y vas a ver este video, tienes que buscar a Dios. Fuera de todas cosas que te han enseñado, filosofías que tengas, sea lo que seas, tienes que buscar a Dios a través de la cruz de Jesús. El versículo 17 de este pasaje dice, si alguno destruyera el templo de Dios, primero dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, si yo me destruyo, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, es santo. Imagínate lo que somos nosotros ante Dios. Él nos considera su templo. ¿Por qué? Porque Él entró en nosotros, aquí en el corazón. Jesús dijo en Apocalipsis, en el capítulo 3, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Es tu decisión. ¿Cuántas cosas el mundo podría vencer? Las dificultades, los problemas, los conflictos, las amarguras, la baja autoestima. ¿Sabes? Hay mucha gente que vive de recibir likes. Hemos llegado a ese punto que si no recibimos likes en nuestros mensajes o videos o lo que estamos haciendo en el TikTok, en las redes sociales, en el Instagram, nos queremos morir. Tenemos una vida superficial. ¿Cuántos jóvenes dicen, wow, tengo 1000 contactos cuando no tiene un amigo? Cuando no tiene con quien poder desahogar sus conflictos y problemas. Y nos queremos morir por un like. El mundo está así. Si mi amigo aquel tiempo hubiese conocido a Dios, no se hubiese suicidado. Si ese muchacho de 17 años, que se quitó la vida porque había perdido el año escolar y él amaba mucho a sus padres y no quería causar decepción, si conocía a Jesús y recibía aquí en su corazón al Señor y tenía el Espíritu Santo, no se hubiese quitado la vida.
Si mi amigo que se enamoró de una muchacha que estaba casada, que él sabía que esa relación no iba a llegar más allá, que era complicado, decidió quitarse la vida. Si él hubiese conocido a Dios, no lo hubiese hecho. Yo quiero animarte. Quiero que tú puedas entender, como dijo Jesús, que sin mí nada podéis hacer. Entiende, necesitas de Jesús. Necesitas de Cristo en tu vida. Por eso quiero orar por ti. Bendito Dios amado, todos los que van a recibir este video, Señor, toca sus corazones. Que ese espíritu de muerte que quiere entrar, ese espíritu de amargura que está ahí rondando sus vidas, no tenga autoridad sobre ellos. Padre amado, en el nombre de Jesús, rompe todo lazo, toda atadura, todo yugo que el enemigo quiere poner y ha puesto sobre muchas vidas, aún cristianos. Padre amado, en el nombre de Jesús, tú has muerto por nosotros. Nos has dado libertad a través del sacrificio de cruz. Y limpias de todo pecado con tu sangre preciosa. Y tú eres el Dios viviente. Te pido en el nombre de Jesús, toques esos corazones. Ayuda a esos jóvenes. Cambia sus vidas. Ayuda a esas personas. Levántalos. Te doy la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que este mensaje te sirva mucho. Un abrazo y nos vemos en la próxima enseñanza.